El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Muy buenas y bienvenida de nuevo a un programa del Laboratorio de Juan. Una semana más, un martes más, y como has visto en el título del programa, hoy tengo un invitado. Bueno, lo conocemos todos, Albert Jorquera. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? Oye, encantado de tenerte aquí, ¿eh? Encantado de estar contigo también, que nos hemos acordado mucho de ti estos días. Bueno, ahora hablamos del tema. Bien, pues está aquí Albert Jorquera para hablar de una aventura, porque eso es una aventura en la que ha estado participando, hace 4 días prácticamente contados, que es el Maratón de Sables, la 37 edición de Maratón de Sables en este 2023. Una edición, según apuntan todos los que han participado, durilla, por muchas cosas, por el tema del calor. Parece ser que ha habido un poquitín más de calor, o algo más de calor, más humedad, etcétera. Pero bueno, tenemos aquí a Albert para hablar de muchísimas cosas, porque, claro, es una aventura. Albert, tú tienes experiencia en carreras, en los que te conocemos de hace tiempo. Tienes 3 UTMBs, tienes muchas carreras de 100 kilómetros, o sea que estás curtido en 1000 batallas. Y aquí mi primera pregunta sería: ¿qué te lleva a Sables? Porque es un formato totalmente diferente a, por ejemplo, a UTMB. Que ojo, que tienes unos 100 pasos en UTMB que para mí los quisiera. Tienes 30 y ¿qué? 35. 31. 31. Joder, 31. La que mejor. Ojo, cuidado, No está mal. Claro, pero es un formato totalmente diferente. UTMB es non-stop, muchísimo desnivel, menos cargado de material. Aquí en Sables es otra historia. Son etapas. Hay quien le encaja más o hay quien no, que prefiera el non-stop, eso ya es muy discutible, pero claro, toda la casa, todo lo que necesites para los 7 días encima, con lo cual es muy diferente. ¿Qué te llevó a ti para decir, oye, me voy a Sables? ¿Qué te llamó ahí? Pues mira, está todo un poco ligado, porque es verdad que el año pasado hice UTMB por tercera vez y fue la primera vez, creo, yo que soy bastante autocrítico, que acabé una carrera y sin querer ser pretencioso, pero la primera vez que dije, ostras, creo que es como que empiezo a dominar esto, ¿sabes? Después de 10 años, creo que es la primera vez que no me he equivocado en nada, que la he clavado en la alimentación, en el entreno, en todo, y me apetecía probar algo nuevo, ¿no? Ya sentía como que las carreras estas de 100 o 100 y pico, aunque siempre hay que tener respeto, las tenía bastante por la mano a nivel de muchas cosas, y me apetecía probar algo nuevo. Hace años que tenía el dorsal de Maratón de Sables y por una cosa y otra no podía ir. Y este año pues se dio, además encajó también que en enero me invitaron a la Oman Desert Marathon, que es un poquito el mismo formato pero la mitad de kilómetros, y en ese sentido ha cumplido mucho en el hecho de decir, de volver a sentirme mucho como un principiante, ¿no? Porque ya sabes tú que te escribí y tal, porque por mucho que domines este deporte, para mí yo creo que esto es casi un deporte diferente a nivel sobre todo de material, logística y todo, y también de entrenos y de cómo gestionar una carrera por etapas, que yo no había hecho nunca hasta que hice Oman. Y me apetecía por un lado eso, probar algo nuevo, y por el otro pues también hacer, yo creo, una carrera. Creo que todos los que estamos en este deporte pues de alguna manera creo que alguna vez en la vida hay que hacer, ¿no? Es como UTMB, pues lo mismo, yo creo, Sables, aunque sea etapas, pero creo que alguna vez en la vida hay que hacerla. Uh-huh. Siempre al final, cuando tendemos a de alguna manera comparar carreras, ¿no? Y siempre, y por ejemplo estos días en tus redes sociales, que bueno, hemos estado ahí viendo, ha habido pequeños debates y muy interesantes, por cierto, sobre el tema, por ejemplo, de dureza. Al final es prácticamente imposible no comparar, ¿no? Por ejemplo, tú que has hecho y ya, como tú bien apuntabas, pues dominas ya esa distancia, o por ejemplo esa carrera. Tema de dureza, ¿cómo lo ves tú? Porque también te leí que era lo más duro que has hecho. Sí, o sea, a ver, es que realmente es muy difícil comparar, ¿no? Yo sí que, por ejemplo, el segundo UTMB que hice lo pasé muy mal, pero lo pasé muy mal porque no estaba preparado. Entonces, en ese sentido, Sables de este año se ha acercado mucho, pero por ejemplo, el año pasado, que estaba muy bien preparado, acabé muy bien UTMB. O sea, la dureza respecto al año pasado de Sables no tiene nada que ver. En cambio, al año que lo pasé mal, sí, ¿no? Pero sí que es de largo lo más duro Sables que he hecho. Y mi reflexión es que no se debe tanto a la parte deportiva, que es dura.
a la parte, por así decirlo, de las etapas y los kilómetros, sino para mí lo que lo hace duro es las condiciones en las que lo haces. Totalmente. El calor, el dormir en la jaima, que es incómodo, las tormentas de arena, el agua caliente, la comida, eso te va debilitando a un extremo muy bestia a nivel corporal. Y encima, pues es exigente, ¿no? Sí que es verdad que tienes el factor de recuperación respecto a UTMB, que no lo tienes, que ahí yo siempre digo que la batería te va bajando y nunca sube. Aquí sí que sube porque recuperas, pero a la vez vas perdiendo, en catalán decimos llençols en cada bugada, ¿no? Cada vez que lavas la ropa vas perdiendo ropa, ¿no? Y yo creo que te sientes eso, es para mí lo que lo hace tan duro es el hecho, y te lo digo que además me ha ido bien deportivamente, ¿eh? Pero ha habido momentos he perdido 3 kilos o 4 creo, que en UTMB igual pierdo 1 o 2 como mucho, ¿no? O sea, a nivel corporal y de energía he llegado a niveles que nunca había llegado, o sea que para mí sí es mucho más duro. No, al final son días, vas sumando días, en UTMB por ejemplo como mucho pueden ser 2 días, 2 noches. Claro, ahí en sables vas sumando y es lo que tú decías. Para mí, yo estoy totalmente de acuerdo, para mí son las condiciones de la carrera, no en sí el kilometraje o las etapas, que también, pero claro, es esas condiciones, el peso, los hombros, al final que te va doliendo los hombros del peso de la mochila. Lo bueno es que, claro, conforme van pasando los días también el peso va disminuyendo, que eso también. Sí, eso también pero igualmente, o sea, los 2 primeros días me salió una bola aquí en la espalda, claro, una bola literalmente del golpe de la... Claro. O sea, es terrible. Y yo, por ejemplo, comentaba que solo que allí te dieran la comida, por ejemplo, que sabes que los 2 primeros días llegas al campamento y te dan la comida, que es arroz y tal, es totalmente una experiencia diferente. O sea, con el mismo recorrido, con el mismo calor, todo, ya solo con eso cambiaría totalmente. Pero el hecho de llevar tu comida, a veces esa comida no te entra, a veces estás equivocado en la comida, a veces te apetece simplemente otra cosa o tu cuerpo te pide otra cosa, lo hace terriblemente duro para mí. Claro, yo es que fíjate que ahí, por ejemplo, también mentalmente es dura Sables por eso, porque es una carrera que ahí no admite fallos. No admite fallos. Tú en el momento en que el día que tienes que ir a pesar la mochila y ya te entregas tu maleta, se acabó. Alea jactaes, la suerte está echada. Porque lo que cojas, bueno, si has cogido de mal lo puedes tirar o darlo por allí. Sí, eso sí. Pero como peques de menos, es que no hay margen de error. No hay margen, porque puedes pasar o frío o no dormir bien porque dices, no, yo la esterilla no, o no, yo el saco, bueno, me tapo con la manta. Había gente que se enrollaba con la manta del suelo, ¿eh? Eso lo hacía Albergine. Sí, no, Jaima, sí. Yo eso lo he visto. Entonces, claro, como te equivoques en algunas cosas, cuidado. Y eso también endurece, yo creo que también mentalmente, ¿no? Porque durante esos días tienes la incertidumbre, ostras, sí, ¿no? Sí, la gente te pone muy nervioso con el tema del peso, porque por un lado, es lo que tú dices, tú tienes que... A mí todo el mundo me había hablado de que hacía mucho frío por la noche, pues este año realmente no ha hecho nada de frío. El plumas no lo hemos usado, casi no hacía falta saco, claro. Pues, pero en otras ediciones nos han contado todo lo contrario. Pelaos, ¿no? De frío. Incluso la primera noche que hicimos la aclimatación, no pelaos, pero hacía frío. Pero luego ha hecho mucho calor, pero tú eso no lo sabes el día de... Y si te equivocas a mal, luego lo puedes pasar mal y no dormir. Sí. Y yo creo que es una carrera también que el descanso, la recuperación es tanto más importante que la parte física de correr. Entonces cada uno tiene que conocerse y saber pues si duerme bien, si no... las comodidades que quiere o no, y claro, más comodidades es más peso también. Sí, sin duda. Ahí es, no hay más secreto. Entonces, hemos comentado antes y también te lo había leído en Twitter, de que habías visto gente que a lo mejor pues igual la han pasado mal, pero también la preparación era quizás deficiente. ¿Qué podrías apuntar sobre esto? A ver, yo parto de mi experiencia, que nunca había hecho nada así, ¿no? Y he estado 3 o 4 meses con Laia 10 entrenando solo para esto, y realmente he tenido momentos también de decir, bueno, estoy hasta aquí de entrenar, porque me he pegado palizas que psicológicamente a veces eran duras más que físicas, es decir, bueno, un día he hecho 35, al día siguiente estoy muerto, pero me voy a hacer 20 kilómetros más, o a correr 9 por la montaña, que es lo que me gusta, y 9 por la playa, pero esto es lo que luego me ha llevado a llevarlo bien, ¿no? Y obviamente es una carrera que a mí me sorprende, porque mucha gente me había dicho, incluso un año que estaba medio lesionado y me decían que fuera, y decía, no, es que yo no me he preparado bien, yo no quiero ir. Y me decían, no, pero tranquilo, si es que todo el mundo lo hace andando, se puede hacer andando.
Pues yo creo que, o sea, yo creo que tienes que ir muy bien preparado, sinceramente. Sí que es verdad que lo hablábamos, que los márgenes son muy anchos y te permiten andar, pero también es verdad que al final hacer una etapa en 5 horas es la mitad de desgaste que hacerla en 10 aunque vayas andando. Son menos horas expuesto al calor. Yo no entendía, yo a veces llegaba de checkpoint a checkpoint sin agua, corriendo, y no entendía cómo gente que estaba 3 o 4 horas podía llegar con agua. O sea, me parece una temeridad estar 3 o 4 horas entre checkpoints. Y sí que ves el primer día, hombre, ves gente que está muy pasada de peso. O sea, una cosa es no estar como un atleta de élite, ¿vale? Que tampoco yo es que sea súper delgado. Y la otra es ver gente muy pasada de peso, ¿no? Y ya creo que el primer día hubo 20 y pico abandonos. Pero es que el segundo, fue una etapa que no sé si la habéis hecho vosotros también, pero que es la que es un poco de montaña. Sí, la más montañosa, sí. Que cresteas. Ahí puede ser o la segunda o la tercera etapa, según el año. Que tampoco tiene más, pero luego sabes que subes el Jebel Oftal con la cuerda. Y yo pensaba, o sea, yo que soy un tío en forma, con una mochila que pesa, o sea, con mucha fuerza en los brazos y no podía casi subir, digo, aquí hay gente que no tiene fuerza en los brazos, no está en forma, no va a subir, tío, no va a poder subir esto, no tiene la fuerza para subir esto. Y esa segunda etapa abandonaron 100 y pico personas. Muchísimo. O sea, sí que es verdad que ha sido un año de mucho calor pero también hay un poco la filosofía esta de esto es mental, la mente lo puede todo, y a mí hasta me molesta un poco, pero creo que es una falacia. O sea, creo que se está engañando a la gente y hay gente que se está engañando a sí misma. Porque creo al final que en este tipo de cosas extremas te estás jugando ya no un resultado deportivo, sino te estás jugando la vida si no estás bien preparado. Entonces, a ver, yo creo que a estas cosas, o sea, tú no puedes ir al desierto sin estar bien preparado. Yo también vi mucha gente que, por ejemplo, nunca había hecho una ultra. Y hubo muchos que lo salvaron, y muy bien, pero claro, o sea, dices, a ver, nunca has hecho una ultra, y además este año metieron una ultra en 90 kilómetros, sí. que es una locura. Dices, ¿y la primera ultra que vas a hacer? ¿Vas a hacerla en el desierto, en condiciones extremas, cargado? Claro, había gente muy asustada, porque mentalmente, y venían y oye, ¿y cómo gestiono esto? Digo, bueno, pues a buenas horas. Claro, digo, claro, pero es que yo entendía, digo, joder, es que yo, porque esto ya tengo el culo pelado de hacer ultras, digo, pero es que, y aún así, le tengo un montón de respeto, digo, claro, si no lo hubiera hecho. Y luego hay otra, que es que, o sea, tú sabes, yo por ejemplo, mi estrategia, y todo el mundo me lo había dicho, era las 3 primeras etapas, tienes que llegar inmaculado. Si no llegas a la ultra inmaculado, yo vi gente que se inmoló las 2 primeras, que salió a fondo o que ya iba penando, y yo iba súper tranquilo. Porque sé lo que es hacer una ultra. Imagínate después de 3 días haciendo. Entonces creo que también es una carrera que lleva a muchos perfiles diferentes. Hay mucha gente también, perfil de este CEO de empresa, de un poco por hacerlo, por quedar bien ante los otros, pero que se creen que son muy fuertes mentalmente, pero físicamente no. Y, a ver, yo creo que hay que ser un poco serio con estas cosas, por lo menos para la gente que nos esté escuchando. No se trata de asustarla, ¿no? O sea, es lo que tú dices, hay mucha gente que ha acabado, y vi gente mayor que acaba, vi gente con sobrepeso que acaba también. Pero tú al desierto tienes que ir bien preparado. No puedes ir allí a tirar de cabeza desde el minuto 1, porque vas a sufrir como un animal. Sí, de hecho, yo estoy muy de acuerdo con un tuit que subiste tú y decías que habías entrenado como un animal, y yo lo retuiteé y lo comenté totalmente de acuerdo, porque yo en mis 2 participaciones en sables, o sea, me pegué unos tutes de correr. Yo, por suerte, tenemos la playa cerca a nosotros. Hay gente que, claro, que viva en Madrid o en, yo qué sé, pues lo tiene complicado. Nosotros, por suerte, tenemos la playa. Pero yo me pego unas palizas en la Barceloneta, cargado de peso, la gente allí tumbada a la playa mirándome como diciendo, ¿y este tío? Con todo el material, con las polainas, con el saco de dormir, todo, haciéndome la comida en la playa para ver los tiempos. Yo ahí tanto no llegué, no, pero sí. Yo sí, mirando los tiempos de cocción, como el chicote, ¿vale? Me hacía mi agujero a ver lo que tardaban en prender las pastillas. Ostras, yo me lo miré mucho y practiqué mucho en arena de playa. Pero claro, eso me permitió a mí ir tranquilo, porque yo ya sabía la dinámica de carrera, cómo es correr sobre la arena. Claro, si no sabes cómo correr encima de la arena, lo tienes complicado, porque es totalmente diferente. Si a eso le añades la mochila, más todavía, le añades el calor, le añades las dunas que te hundes, algunas hasta la pantorrilla, en fin. Hay cosas que hay que entrenar
y luego aparte meter mucho volumen de kilómetros. O sea, yo creo que eso no es criticable y creo que a mi juicio tampoco negociable. O sea, como no metas horas, estamos fastidiados. Sí, yo creo que también la sociedad a veces es mucho, queremos las cosas, pero no queremos sacrificarnos por ellas o queremos llegar por el atajo y al final en estas cosas así te das cuenta de que no hay atajo. O sea, es que no hay eres atajo. un virtuoso. Claro. O si no... Sí, pero también si eres un virtuoso, entonces querrás ir a ganar y tendrás que meterle tus horas. O sea, al final... O una disciplina. No cambia un poco. Y sí que hay gente que ves que, bueno, está muy dotada físicamente, pero para la gran mayoría, o sea, hay que meterle horas. Y luego es lo que tú dices, ya no es tanto el ir entrenado, sino que a veces psicológicamente el haber sufrido aquí hará que luego, cuando estés sufriendo allí, pues estés tranquilo porque ya has estado en esa situación. Y yo, por ejemplo, a mí lo que me dio siempre mucha tranquilidad es que de piernas fui fantástico en todo momento, incluso en la última etapa, que luego sí que lo comentamos, que estaba hecho polvo, de piernas me tiraban las piernas, lo que pasa es que estaba vacío. Y eso te da tranquilidad porque dices, oye, tengo piernas para correr. Claro. Sí, aparte de esta etapa, la verdad es que fue... Yo cuando lo vi 90 kilómetros dije, uff. Sí, yo creo que no, claro... Hicieron como la gracia, luego yo creo que cuando vieron el percal de todo lo que estaba pasando se asustaron un poco. Incluso hubo un tema que no sé si se comentó, pero había un checkpoint entre medio que eran 15 kilómetros. Y de manera unilateral, que esto me molestó bastante, el anterior lo movieron 2 kilómetros para atrás. Con lo cual estábamos en carrera, teníamos que llegar al 48, que siempre íbamos clavados y no llegábamos. Y nos alargaron 2 kilómetros más, que ahí llegamos totalmente secos, desorientados, en plan, bueno, ¿qué ha pasado, no? Y estaba Patrick allí, además riéndose, y es, no, bueno, es que lo hemos movido para que el otro no sea tan largo. Y dice, ya, cabrón, pero esto tienes que avisarlo, porque llevamos 2 kilómetros que vamos secos, que íbamos racionando el agua, pero es que estaban asustados. Además, caían justo en la hora del mediodía, cuando hacía más calor. Claro. Aumentaron también botellas de agua en todos los avituallamientos. Por suerte algún día adelantaron la salida, pero bueno, menos mal. A nivel de lo que es la logística interna, que es inmensa, yo no sé si tuviste la ocasión de meterte por allí detrás, en la parte menos bonita, donde sigues la foto aérea, se ven el campamento perfecto con las tiendas negras, pero cuando te metes ya donde están las tiendas blancas de organización y demás, es la parte menos bonita, la parte feota. Increíble lo que tienen allí montadas, que es... Sí, no, esto hay increíble, que decirlo, ¿eh? En todo momento me parece que los voluntarios son maravillosos, son súper amables. Los médicos, imagínate, iban desbordadísimos con tantos abandonos y aún así están allí. La organización, ves médicos por todo el recorrido, lo cual te da bastante tranquilidad. Y si realmente ves que mucha gente lo decía, que decía, bueno, ahora entiendo por qué pagamos 3.000 euros, ¿no? Yo eso lo he comentado por siempre. Por todo lo que hay detrás. Yo eso lo he comentado siempre porque la gente dice, joder, pero tienes que llevarte la comida. Sí. Te dan agua, no te dan... y pagas 3.000 euros. O sea, bueno, y digo, espera. Pero tú has estado. O sea, claro. O sea, cuando ves todo el embolado aquel, o sea, cuando sabes que tienen... que pueden operar, o sea, están capacitados para operar. Tienen 4 vehículos cisterna, uno de ellos para llenar de queroseno los 2 helicópteros. Dos helicópteros con piloto y mecánico. 100 vehículos. Hostia, pero que la logística es... No sé si hay 60 médicos, ¿no? Entre 60 o 80. Sí, más podólogos, más... O sea, bueno, es increíble, la verdad. Y estás allí en medio, y allí en medio, si te pasa algo, te pueden operar. Sí. Y si te pasa algo, tienes 2 helicópteros, porque Patrick no quiere tener uno. Patrick quiere tener 2 helicópteros por si pasa algo, que salgan zumbando y te lleven a donde sea. Sí. Ojo, todo eso, yo cuando lo vi dije, vale, ahora lo entiendo, es que... Cuando ves todo lo que tienen allí montado... Sí, no, realmente el montaje es espectacular y la gente es súper amable. Yo sí que tuve algunos compañeros que me decían como que habían tenido enganchadas con médicos porque no hablaban en francés. Claro, yo es que hablo francés y creo que cambiaba mucho el trato, ¿no? Pero sí que tuve algunos que estaban así un poco nerviosos y decían, bueno, es que le estoy hablando en inglés, no me quiere entender o no me entiende, no sé, pero yo realmente conmigo, hablando en francés con la gente... fueron increíblemente exquisitos y amables en todo momento. Allí, tú en lo que es el día a día del campamento, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿O con algo dices, ostras, o con qué te quedas en la vida del día a día y en todo el tinglao? Yo había escuchado mucho lo de las jaimas, el compañerismo, y pensaba que estaba un poco mitificado o exagerado, ¿no?
Y sí que viví desde el minuto 1, también había un grupo de gente realmente muy bonita, muy especial, no solo en Mijaima, sino todos los españoles. Y sí que viví desde el minuto 1 esos lazos que se crean, yo por ejemplo, que era de los que llegaba de los primeros, me pasaba siempre, cuando ya estaba un poco descansado, por todas las tiendas, a hablar cómo les había ido, y realmente se crea un espíritu muy bonito, ¿no? También creo que es como estás tan al límite como persona que al final lo único que tienes realmente tu familia o la gente que te ayuda está allí, ¿no? Y se crea un vínculo muy fuerte. Yo lo viví, yo los días que yo estaba bien intentando ayudar mucho a la gente, pero el día que yo estuve mal recuerdo la gente sacando cosas que casi no tenían de comer para dártelas a ti, que estás más jodido, ¿no? O yo qué sé, tener un esparadrapo y dárselo a Paula porque ella va mal de los pies y digo, bueno, ya yo voy bien, ¿sabes? Y es curioso cómo creo que la gente en momentos de más necesidad se ayuda más a los otros incluso que aquí en la sociedad, ¿no? Que tenemos de todo, y igual ves a alguien y pasas de él, y allí el vínculo que se crea es muy fuerte. No sé si porque nos reducimos a... Sí, yo creo que también ahí tienes todos los sentimientos y o sea, estás mucho más sensible, lo tienes todo más ahí, más sí, más a flor de piel, ¿no? Entonces compartes mucho las alegrías de los demás y lo que le pase te afecta también un poquito más, porque estás en ese ambiente, ¿no? En esa totalmente, que se porque crea. Mira, yo por ejemplo la etapa de la ultra, que me salió muy muy bien. Además, como yo había salido en el grupo de más de tarde, me adelantó muy poca gente en los élites, que llegué al campamento y era el 20. O sea, llegas al campamento, el campamento está vacío, llegué a Mijaima, que siempre estaban Albert y Ragna, que son más rápidos y no habían llegado, y estaba solo, y es una sensación, o sea, da mucho, no miedo, ¿no? Pero dices, buah, es que estoy aquí solo. Y yo estaba muy contento porque me ha ido bien, pero estaba súper preocupado por todos mis compañeros, porque además ya sabes tú que si se retiran, se van, ¿no? Sí, y a mí me contaron que el año aquel de 2021, que la gente iba cayendo porque había una pasada de gastroenteritis, que había jaimas de una persona. O sea, imagínate estar tú solo triste. en la jaima, qué duro debe ser, tío. Y yo me acuerdo de no dormir esa noche. Llegué a las 9, a las 10 de la noche esperando a mis compañeros, y cada vez que llegaba alguien era como una fiesta, sacaba jamón que me había sobrado, ¡guau! Tal... Totalmente. O sea, y dices, a ver, que otro rato dices, oye, a mí me ha ido bien, los otros me pongo a dormir, los otros ya llegarán, y no podía porque... Yo eso lo comenté en el podcast de la etapa larga, lo comenté de que efectivamente estás allí dormitando, porque a veces pueden pasar muchas horas hasta que lleguen los demás. Yo llegué el primero también en mi año y claro, te quedas allí dormitando, pero ostras, cuando ves que llega alguien ya te levantas y ostras, te da una alegría porque bueno, ves que ha llegado y van llegando los demás, y claro, cuando pasan muchas horas y llega el último y dices, guau, este pobre... O alguien no llega, te empiezas a preocupar y qué ha pasado y... Claro. Sí, hay gente que llega al día siguiente, me parece una barbaridad. Claro, sí, pues son 30 y algo horas, claro. 36 daban este año, sí. Claro. Lo que tú decías de... Mira, ya que le has puesto así un poquitín a tiro, el tema de Ragna, yo ahí comenté que sin duda para mí lo que ha hecho Ragna es para quitarse el sombrero. O sea, lo que ha hecho una atleta de élite, la campeona del mundo, o ha sido campeona del mundo, decir no, oye, yo acabo. Y yo iba viendo, o sea, es que recuerdo que me levanté al día siguiente, actualicé F5 y digo, ostras, es que no ha llegado todavía. ¿Qué ha pasado? Entonces, bueno, mandé algún WhatsApp a quien se lo tenía que mandar y vi que sí, me dice, no, es que va tocada, va caminando. Y decir, ostras, no, la tía coge, acaba, y al día siguiente, bueno, sí, correcto, al día siguiente se hace la maratón. Oye, cuando tú sabes perfectamente que en otras carreras, cuando un élite no se ve donde más o menos se tiene que ver, cojo los bártulos y me voy. Fue una cosa muy rara, porque yo, por ejemplo, estaba corriendo la larga y yo pensaba que ellos me alcanzarían ya hacia la parte final. Y no pasaban. Bueno, me extrañó, ¿no? Pero también yo hice muy buena etapa, digo, puede ser que... Y sí que cuando fueron llegando los compañeros que iban por detrás me dijeron, Ragna y Albert no iban bien, estaban... Y claro, yo pensé automáticamente lo que tú dices, que habían abandonado. Y cuál fue mi sorpresa cuando a la mañana siguiente llegan y aparecen en el campamento, y era como, yo no sabía si felicitarlos o darles el pésame, y dijeron, no, que hemos llegado. Y yo, ¿cómo? O sea, yo hice 14, ellos hicieron 21 horas. Sí. Bueno, por lo que explicó Albert, Ginette, que iba con ella,
tirada en dunas, parada, bueno, lo que tú dices, ¿no? Y al ver asustado, o sea, explicó algo que había incluso estado asustado porque claro, Sí, se sí. tiró allí en el suelo y dice, ¿y ahora qué hago yo aquí? Tocarle el pulso, tal, la convenció para acabar. Y fue también muy curioso vivir, o sea, los 3 primeros días, ella que había ido liderando, estaban en la jaima y estaban súper callados, súper focus y tal. Y después de esa etapa, curiosamente, fue como si se liberaron y empezaron a disfrutar, a reír, a volcarse en ayudar más a los demás, que hasta entonces había pensado mucho en ella mismo. Claro. Fue como una liberación para ella realmente, ¿no? Curioso, y yo creo, y lo hablamos bastante luego, que creo que sacó muchísimas, o sea, obviamente no ganó, pero como persona y como corredora sacó muchísimas cosas de esa experiencia. Tienes un ¿no? aprendizaje, Yo siempre digo que en estas carreras largas o XL aprendes un montón. No hay carrera larga de estas en la que no te lleves un aprendizaje. Y lo fácil hubiera sido abandonar. Claro. Yo creo que también es verdad que con el tiempo ella valorará más el hecho de simplemente de ser finisher en Maratón de Sales. Pero por eso es una carrera tan especial, hasta el punto de decir, hay élites que no valoran el hecho de ser finisher de UTMB, pero yo creo que Ragna con el tiempo valorará el hecho de haber sido finisher de esta edición estando así. ¿Tú qué te llevas de Sables, Albert? Yo me llevo una experiencia que recordaré toda la vida. Me he conocido más todavía, más. Me llevo muy buenos amigos. Y bueno, no sé, para mí, o sea, a nivel deportivo, te digo en serio, creo, o sea, no lo he asimilado, porque yo, si antes de ir me dices que quedo entre los 100 primeros, ya te lo había firmado. Quedar 55 en para mí, de unas carreras más extremas del mundo, sin experiencia y tal, o sea, lo veo, creo que es de las mejores cosas que he hecho, pero sobre todo, yo creo que, y ya, a ver, es algo que tú también lo has vivido, yo he aprendido mucho yo en ultras y tal, pero yo saber lo que he sufrido allí y que lo he sacado adelante, o sea, creo que es una lección de cara al futuro, decir, bueno, es que yo, por ejemplo, en los momentos malos me decía, vale, yo ya he estado aquí, en la cueva del dolor, ¿no? Yo ya he estado aquí, vamos a meternos una vez más, pero allí me metí bajé un par de peldaños más, ¿no? Y decir, joder, un poco como Ragna, decir, bueno, es que después de haber pasado por aquí, esto me da una tranquilidad para el futuro, situaciones chungas, decir, bueno, es que lo he sacado. Entonces yo creo que es lo que quizás me llevo, y también un poco te das cuenta, ¿no? Que parece un tópico, pero es así, tío. O sea, cuando tú estás allí viviendo con una camiseta prácticamente lleno de arena, sin ducharte, sin comer y tal, te das cuenta de lo superfluas que son la mayoría de las cosas que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Decir, bueno, es que te planteas muchísimas cosas. Decir, es que yo podría vivir con la mitad de la mitad, porque así he vivido 7 días, ¿no? Que igual no es lo ideal, pero desde luego el tipo de vida que tenemos ahora, hay muchísimas cosas que no tienen ningún sentido y que nos sobran un montón. Sí, yo creo que yo allí había comentado en alguna de mis participaciones que allí valoras el girar un grifo, ahora sí. lo decía en catalán, un grifo y que te salga agua, o apretar un botón y encender la luz, ¿no? Sí. Allí dices, wow, porque Sí, allí sí. todo eso no lo tienes. Mira, y hay un momento que esto creo que lo recordaré toda la vida, cuando estaba ya después de la maratón, que estaba muy jodido y no quería comer, y la gente me decía, come, y decía, es que no me entra nada, y todo el mundo me traía cosas, y Albert Giné me trajo unas patatas fritas. ¿Sabes lo que queda en la base de las patatas fritas? Eso que todo rotillo, todo. Que tú aquí a veces, estando tal, lo tiras. Y me lo puso en la mano y lo empecé a chupar como si fuera un... Además me sentó súper bien, ¿no? Y fue, ostras, es como realmente es un golpe, ¿no? Decir, joder, es que estoy chupando lo que queda debajo de una bolsa de patatas, además me ha sabido a gloria, cuando aquí a veces las tiras, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Ya no te hablo de tener una cama o de ducharte sino ya a estos niveles, ¿no? De valorar algo así. Sí, totalmente. Tú eso que decías de que te conoces más y que, claro, obviamente te da mucho tiempo a pensar. Tú fuiste muchas horas solo, obviamente, ¿no? El grupo entiendo que estaría más estirado hacia atrás, fuiste bastante tiempo solo, tanto en la etapa ultra como, por ejemplo, en la maratón ya sabes que es el último día que estás llegando. Tú cuando ya sabes que, ostras, es que ya estoy llegando, en ese tiempo que, claro, te da para prepararte cuando vas a llegar a meta y que luego llegas a meta y zarandeas a Patrick. Sí.
en ese tiempo, claro, te da a pensar qué piensas, porque ya estás Sí, llegando. a mí me pasó una cosa muy curiosa y no te había contado, o sea, es que yo creo que de manual hasta la etapa ultra, al día siguiente descansé bien, y sí que es verdad que la noche antes de la maratón, la última, pasé mala noche, no sé, me desperté con dolor de cuello, igual que ya tienes un poco las defensas bajas, la noche anterior no había comido mucho, pues no me entraba, no tenía ganas de desayunar, tenía el cuerpo como girado, ¿no? Y empecé la maratón ya súper descompuesto, con mal cuerpo, orinado como muy marrón. Entonces me asusté un poco, o sea, en la maratón me asusté un poco, realmente decía, buah, es que voy muy mal, ¿sabes? Es como, y te entra como la angustia de decir, joder, a ver si ahora, porque además me acordaba que me habían explicado que el año pasado un chico lo sacaron a 2 kilómetros del final, a ver si ahora, además hacía mucho calor otra vez, muy cansado, muy vacío me notaba. Hice toda la maratón con una barrita que me quedaba, un gel que me habían dado sin comer nada. Y tuve, o sea, no lo vi nada claro hasta que quedaban 10 kilómetros ya o 12, que ya dije, bueno, ahora ya, aunque sea andando, acabo, ¿no? Pero tuve 30 de angustia. Y sí que es verdad que ya en ese momento realmente pues es una liberación, ¿no? Una alegría, que yo tampoco soy súper expresivo y no sé, o sea, he visto luego el vídeo y me vuelvo loco de decir, pues que ha acabado esto, ¿no? Esa alegría también por acabar de sufrir, también te lo digo, decir, bueno, por ser finisher, pero también por decir, bueno, es que ya está, que aún queda la diaria, pero realmente es una explosión. Además me acuerdo que encontré a un chico que había salido 1 hora y media antes, porque salimos en 2 tandas en la maratón, español, acabamos juntos, al momento de abrazarlo me dio un escalofrío, como realmente fue la primera vez que dije, guau, es que sí, es que esto es real, no sé, es que es tan duro que piensas, hasta que no cruce la meta no me lo voy a creer, ¿sabes? No me lo quiero creer. Y fue esos últimos 2 kilómetros ya que veo a este chico en la última recta de disfrutarlo, ¿no? De decir, bueno, sí, lo he logrado. A veces no puede ser que, claro, visualizas tanto esa llegada a meta ese día que igual cuando llegas dices, vale, y ya, ¿no? Como que lo habías idealizado tanto y habías pensado tanto en ello que luego cuando llegas a meta, no sé, a mí, por ejemplo, alguna vez me ha pasado, en alguna carrera potentilla me ha pasado que dices, ostras. A mí esta no, realmente, ya te digo. O sea, no, en el vídeo se te veía, muy... Sí, porque lo pasé mal. Igual si hubiera ido muy bien en la maratón, no lo hubiera celebrado tanto. Porque también recuerdo, por ejemplo, el de la etapa ultra, que llegué y estaba David Taro de Territorio Trail esperándome y me abrazó y tal, y me puse a llorar. O sea, yo no había llorado nunca y había acabado súper fuerte porque acabé corriendo con Asisa a 5 y poco, pero a la vez... O sea, recuerdo que me pegó el bajón, me puse a llorar y dije, David, o sea, he sufrido como nunca en mi vida, porque realmente las horas del mediodía, o sea, sufrí mucho, pero mucho. O sea, entre el kilómetro 40 y 60, porque es que no... Llegaba a los avituallamientos totalmente deshidratado, chupando la última gota, el agua estaba caliente, y a pesar de acabar bien, me desmonté y me puse a llorar, es decir, es que he sufrido como... No sé, no, realmente es lo que tú dices, que es como que las emociones afloran mucho, ¿no? Sí. En un sentido o en otro, no sabes por dónde te va a salir. Tal cual, sí, así es. Tú, finalmente, ¿cómo me convencerías a mí de que fuese a Sables? O sea, yo ahora tengo la duda, me hace gracia, pero no sé, ¿tú cómo me convences a mí de que sí, de que vaya? Yo ahora mismo mal, porque yo, o sea, estoy súper convencido que no volveré. En parte también porque creo que deportivamente me ha ido muy bien y realmente, o sea, mejorar esto, que es ya competir por el top 10, que yo, o sea, eso me queda años luz, ¿no? Y ya he vivido la experiencia y ahora mismo no. También me he dado cuenta que a mí realmente lo que me llama es la montaña. No sé si... Y lo digo habiéndome ido bien, pero no es lo mío tampoco. Es diferente, muy exacto. Diferente. Yo dije que solo volvería si era en plan acompañar a un amigo, o si a mi hijo le diera el venazo y quisiera ir. O sea, mi hijo allí solo no se va, o sea, yo voy con él para ayudarle. Pero respondiendo a tu pregunta, a ver, yo creo que es una experiencia que si tú haces ultradistancia, vuelvo a repetir, creo que hay que vivir una vez en la vida. Creo que vale mucho la pena. Ya te digo, he hecho amigos que creo que van a perdurar para toda la vida. He vivido experiencias que voy a recordar toda la vida. Hay muchas cosas que yo ya me conocía en todo este proceso de la ultradistancia y cosas nuevas que he conocido. Creo que es una buena manera de conocerte, de ponerte en situaciones extremas y de conocerte, ¿no? De saber cómo eres también para con los demás cuando las cosas van jodidas o qué nivel de solidaridad tienes.
Y ya te digo, creo que vale la pena, pero vuelvo a repetir el mensaje. Yo creo que hay que ir muy preparado, hay que ir muy mentalizado de dónde vas. Yo iba mentalizado, pero incluso así lo encontré más duro de lo que era. Y creo que hay que hacer muy bien los deberes a nivel de todo lo que hemos hablado, de preparación, de material, de haber probado cosas, de entrenar, porque si no, lo puedes pasar muy mal. Lo puedes pasar muy mal. Sí. No, es una carrera o es una experiencia que si te va bien la recuerdas con mucho cariño, o igualmente, aunque no te vaya del todo bien, la vas a recordar con mucho cariño, pero claro, si representa un calvario, luego cada vez que te digan maratón de sable, vas a soplar, vas a resoplar. Entonces para mí, claro, eso es importante lo que tú dices, la preparación, no equivocarte o no equivocarte lo menos posible. Afortunadamente, claro, quien fue a sables hace 10 años, pues igual lo tenía más difícil porque tenías que meterte en foros o preguntar, yo qué sé, o llamar por teléfono, pero hoy día que lo tenemos, que hay 50.000 vídeos, que hay tanta información para al final pues, conocer un poco. Sí, lo que pasa es que aún así creo que es una carrera muy difícil, porque yo también me he encontrado que difícil, todo el sí. mundo te dice cosas y a veces cosas diferentes. Lo habíamos comentado. Y también creo que al final es lógico porque al final es tú sables y tú sabes tus prioridades, tú sabes cómo duermes, tú sabes si priorizas el descanso o el peso, tú sabes el tipo de comida que te va bien, entonces lo que me va bien para mí puede ser que para ti no te vaya, ¿no? Entonces a veces es difícil porque al final, por ejemplo, vas a UTMB, es un poco sota caballo de rey, o sea, sí que puede haber variaciones por persona, pero el 80% del kit va a ser el mismo para todo el mundo. Creo que estamos de acuerdo. Claro, pero yo para mí, por ejemplo, ya sea UTMB o ya sea, por ejemplo, Tour de Llans, tienes unas bases de vida que ahí, si por ejemplo a mí me falta algo, yo que sé, imagínate que se me rompe un bastón, yo que sé, el frontal me falla, mi mujer puede en la siguiente base de vida ir a allí por Courmayeur hay 50 tiendas de alpinismo de montaña, puede comprarte algo y llevártelo. En maratón de sables no sucede eso. También tiene una parte muy bonita que es la de espabilarte ante las dificultades, ¿no? Y allí entra a veces en la ayuda de todos yo vi gente que era inútil entre comillas en estas cosas y el último día pues ya encendíamos las pastillas como Boy Scouts, gente cosiéndose la polaina, pidiendo una aguja uno al otro y tal, y cosiéndose la polaina y decir, es que en mi vida me hubiera imaginado, no, en mi vida había cosido nada, ¿no? Y tiene esta parte de decir, de espabilarte, con la ayuda de los otros siempre, porque al final el conocimiento sumado de todos te ayuda y la gente está muy dispuesta a ayudarte, pero tiene este punto, ¿no? de espabilarte. También te digo una cosa, que cambia muchísimo la experiencia de quién tienes en la Jaima, porque mi experiencia de mi primera participación no es la misma que la de la segunda. La gente que te toca en la Jaima hace que la experiencia cambie. Totalmente, sí. Pero la noche y el día. O sea, porque yo, claro, el tema es que como pude comparar, dije... Totalmente, sí. Sí que es verdad que al final tú convives muchas horas con la gente de la Jaima, pero también te digo que, por ejemplo, yo conocí mucha gente de las otras Jaimas que eran maravillosas. O sea, que desde el minuto 1 es como ya tienes conexión, ¿no? Sí. Creo que el 80% de españoles, o sea, eran espectaculares como personas. Y eso también hace mucho porque, ya te digo, a veces pues te ibas un rato a la otra Jaima, estabas ahí, te reías, sí. cambia y eso es muy bonito. Realmente este tipo de deporte creo que atrae a un tipo de gente también que somos muy parecidos y que es muy buena gente, la verdad. Hablando del tema de sentimientos y demás, cuando os repartían los correos por la tarde y estás allí tumbado en el saco leyéndolos, que ese momento que me dices. Sí, ojo, sí, no, la verdad es que no, es lo que hablábamos, ¿no? De darle valor. A mí me escribió esta gente que no me conocía y es como, no me entra en la cabeza, ¿no? Pero luego entiendes, ¿no? Incluso me escribió una persona que había llegado mi número el año anterior. Sí, eso es costumbre. Que es una locura, pero dices, claro, es que yo el año que viene lo voy a hacer, ¿no? No sé, te queda tan marcado que tu número, ¿no? Que al final es un número para todo y sí, ¿no? Es darle valor a las pequeñas cosas. Ahí salen lagrimillas, ¿eh? En la hora del mail, que se queda la Jaima en silencio, porque está todo el mundo... Cogen los mails lo devoran con la vista para ver. Sí, porque hay otro factor que no hemos hablado, pero es el aislamiento, ¿no? Que tienes con la sociedad, de que de golpe, ¿no? Te quedas incomunicado, no puedes hablar con tu familia en un sitio que es extremo y que quizás lo necesitas más. Y por eso quizá te lleva. Nosotros lo hablábamos, que estuvimos muchas horas hablando el uno con el otro.
¿no? Que es algo que ahora tú y yo estamos haciendo, pero que hoy en día en la vida casi no tenemos tiempo de eso, de ponerte a hablar una hora con el otro, preguntarle sobre su vida, sobre qué hace, sobre profundizar y ahí... qué siente, ¿no? Y creo que eso también es bonito. Es lástima que tengas que ir allí para darte cuenta, pero era muy bonito eso, ¿no? El invertir una hora o dos en hablar con el de al lado, y creo que así forjas unos vínculos muy, muy especiales. Sí, allí yo lo recuerdo ya por la noche a la luz de los frontales, con al igual alguna taza allí calentando agua para cenar algo, y esos momentos, ostras, en el campamento hay un ambiente con las luces, ya las últimas luces de la tarde, claro, es todo, es como muy mágico, mágico, ¿eh? Entonces yo creo que todo eso al final te succiona, ¿no? Sí, yo creo que te llega adentro, llega adentro en muchos sentidos, ¿no? Y despierta cosas que, bueno, que no despiertas aquí en la vida real, para bien y para mal, ¿no? También, tal cual, yo creo. Yo decía que ahí sale lo mejor y lo peor de cada uno, pero me di cuenta que la mayoría de la gente salía lo mejor, lo muy bueno, ¿no? De decir, oye, pues mira, tío, a mí me queda esto, pero tú estás jodido, yo te lo doy, ya me espabilaré. Estupendo, pues oye, Albert, aquí ya tú, tendríamos para hablar lo que quisiéramos, contar aquí anécdotas y, bueno, en fin, entrar en un montón de cosas, pero bueno, yo creo que hemos podido conocer la audiencia, hemos podido hablar de lo que ha sido tu experiencia, lo que ha representado para ti, de todo lo que te llevas de sables. Ahora ya a pensar en qué, ahora ya qué. Bueno, ahora estoy apuntado a Lavaredo, la de 80 kilómetros, porque ya te digo que este año solo he hecho desierto y me apetece hacer una de montaña en junio. Sí que tenía claro que no quería correr en verano, o sea, entrenar en verano, porque ya entrené el año pasado y lo pasé mal aquí en el Garraf. Y sinceramente después no sé qué hacer, después en octubre, noviembre no sé qué hacer. Quería acabar sables para verlo y ahora mismo tampoco lo tengo claro, ¿no? Sí que me gustaría hacer algo, pero ya veremos. Otra de las cosas que he comentado, y es que haciendo esto he aprendido, o me he dado cuenta que me gusta mucho entrenar, por entrenar, o sea, he disfrutado mucho entrenando, ¿no? Y cada vez necesito menos el correr como por correr. Y sí que es verdad que al final creo que está bien tener un objetivo, porque es el que te motiva el día que no tienes ganas a entrenar, pero también me lo he pasado muy bien entrenando para un objetivo, me noto que estoy muy bien físicamente y, o sea, tampoco necesito ahora mismo decir tengo que hacer algo sí o sí en octubre, ¿sabes? Por hacer o por... Ya veremos. Sí que me gustaría hacer algo, pero también quiero que me apetezca mucho, claro. ¿Sabes? Ya que es lo que hablábamos el otro día, hace tiempo, de por qué la trae el cat, o bueno, no sé, porque me apetece, pero el cuerpo te lo pide, ¿no? Entonces o a veces sale que alguien te ofrece algo, pues mira, esto sí, pero ahora mismo no lo tengo claro, pero tampoco me preocupa. O sea, podría estar entrenando todo el año hasta diciembre sin hacer ninguna carrera. Eso, fíjate, y tú lo conoces muy bien, ahora lo verás. Un día hablando con Miguel Eras, me decía, dice, es que a mí lo que me gusta es entrenar. O sea, a mí lo que me gusta es salir, pegarme mis machadas, lo digo así, pegarme mis machadas. Y claro, sí que disfruto compitiendo, pero a mí lo que me gusta es salir a entrenar. Tal cual. He descubierto. Yo antes, sinceramente, yo empecé a correr por hacer tal carrera, por tener tal camiseta, luego ya pasé la época de las camisetas y las medallas, pero ahora es que ni necesito, o sea, ahora mismo no lo necesito. O sea, está bien, ya te digo, está bien tenerlo porque es lo que te motiva, pero estoy disfrutando mucho el hecho, como el año pasado, de decir 9 meses antes, decir voy a entrenar para UTMB, o 4 meses antes voy a entrenar para Maratón de Sables, ¿no? Y esos 4 meses que sean el proceso para algo. Y fíjate, y te digo una cosa, y esto lo hablé con Uriol Antolí, que ya cuando has hecho según qué carreras, en parte es peligroso porque dices, vale, ¿y ahora qué? Pues claro, he hecho esto, he hecho lo otro, claro, ¿ahora qué hago? Sí, claro, sí. Al final vas elevando el nivel cualitativamente y cuantitativamente, y llega un momento que dices, bueno, vale, es que, claro, ya. ¿Ahora dónde voy? Ya. Ojo, no, cuidado con esto, sí. Aunque a veces, bueno, lo que hablamos, que no por hacer sables, o sea, todo lo demás es una mierda, ¿no? Ya. Es lo que te tiene que apetecer. A lo mejor a ti te apetece hacer carreras largas, yo no lo sé. No tengo que ver qué me pide el cuerpo. Sí que me pide hacer montaña y ultras, pero no Tour sé. de Jans, ¿te veremos en el Tour de Jans o qué? No sé, el año que viene sí que me gustaría hacer, que lo hablamos, la diagonal igual. Un espectáculo. Que igual sería lo mismo, Eso es un espectáculo. Es otra que tengo ahí que algún año la quiero hacer, pero para este año no
no me da tiempo, creo. Pero para 2024 quizás sí. Pues es muy buena elección. Sí. Si te decides por diagonal es... O de Coastal Challenge sí que la haría. Sí, en el concepto multietapa de sables, bueno, Sí. más extremo en cuanto a terreno, pasar ríos, en fin. Sí, otro- pero es lo que hablábamos, te dan la comida, el dormir es otro tipo de dormir. Cierto. No Bien. sé, ya veremos. Pues oye, Albert, nada, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por el podcast. Ya sabes que tenía ganas de charlar contigo, de que grabásemos alguna cosilla y que habíamos dicho de hacer algo antes de Sables, pero bueno, al final dijimos, no, bueno, ya después de Sables y así cuentas tu experiencia. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por contarnos todas estas cosas. Suerte en los próximos objetivos, nos veremos en unos días, imagino que en Cegama, Sí. nos veremos también en UTMB, que estaremos por allí trabajando y demás. Y nada, nos iremos viendo y estaremos ahí, estaremos metidos en el cotarro, como siempre, ¿no? Es lo que nos gusta. Sí, no, eso no cambiará. Pues venga, Albert, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Ahí está. ¿Qué hemos hecho? ¿De tiempo? ¿1 hora y pico o qué? 45. Ah, muy bien.